América, todos países que quieren participar en el tema. Nos hemos organizado muy bien con Ana, así que yo estoy muy contenta. No, hay una parte importante de compartir experiencias, ¿no? Y conocimiento que es clave para, por Frances, ¿qué te supuesto. parece? Bueno, eso fue lo que pusieron en las encuestas, que las experiencias que se comparten pueden aplicarse, porque lo que siempre buscamos, viste, es la mirada práctica y que Evidentemente, sí, pueden sí. aplicarse. Yo estoy pensando, Ana, Dime. que créase o no, esta es 1, 2, 3, 4, la quinta clase. ¿Cómo estás, Sí. Adrián? Hola, ¿qué ¿Cómo tal, estás, Cristina? Adrián? Bien, gracias. ¿Dónde estás ahora? En Guate estoy en este momento. ¿Dónde? Guatemala en este momento. Ah, bueno, porque él se desplaza por todo el Caribe. Por todo Centroamérica, Bueno, sí. sí, bueno, por todo Centroamérica. Sí. Eh, pero eligió qué jugada. La verdad que, Adrián, jugaste, elegiste para vivir Guatemala. Sí, Qué pues soy de país tan Costa Rica. bello, qué Estoy país ahora tan en bello. Guatemala. Bueno, ¿Cómo los dos está son bellos, los dos Guatemala? son bellos. Guatemala la antigua. ¿Cómo está Oh, Guatemala? qué Lindo, bueno, ahora bonito. estamos con unos temas políticos difíciles por el cambio de gobierno y demás, pero ahí vamos. Salimos, País hermoso, ¿eh? y bueno, Y bueno. Antigua es preciosa. Ay, Qué sí, ciudad tan bonita. Sí. sí, sí. Por eso, sí, muchos amigos míos fueron. Yo no llegué ahí. Pero bueno, a ver, falta Estamos un minuto 21 para... participantes, sí. Bueno, entonces, yo les diría que, Sí, digo sí, ¿no? que un método que dijimos que va a ser el horario, ¿no? Así que Aunque vamos, no estamos cumpliendo mucho porque nos pasamos bueno, siempre, ¿eh? pero porque el otro día, en un día se nos cambió la hora, ¿viste? Eso Como también, eso en también. distintos países, es complicado, no sabíamos dónde estaba la hora, pero bueno, acá estamos. Bueno, quiero decirles que hoy llegamos a la clase número 5, 5, y seguimos escalando el tema. O sea que hoy vamos a ver el tema de guías y estándares en acuerdos innovadores, o sea que se está poniendo bueno, ¿eh? Implementación de estos modelos. Yo le comentaba a Ana, ya lo voy a presentar al docente de hoy, yo le comentaba a Ana que habíamos recibido, y paso el anuncio, 4 encuestas de satisfacción, 4, sobre todo los que somos, tenemos que aumentar ese número, porque cuando uno incorpora como hábito medir satisfacción, todo mejora. Bueno, medir satisfacción y leer las encuestas, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Bueno, y algo que les comentaba a ellos, que un alto nivel de satisfacción de todos, bueno, de las 4 encuestas, pero también es tendencia. Así que eso nos pone muy contentos a todos. Bueno, hoy tenemos el honor de presentarles al doctor Frances Soler, que también pertenece al famoso ICO, Instituto Catalán de Oncología. Es licenciado en farmacia por la Universidad de Barcelona, es farmacéutico especialista en farmacia hospitalaria y especialista en farmacia oncohematológica. Máster en gestión sanitaria por la Universidad Internacional de Cataluña y farmacéutico en el Instituto Catalán de Oncología ICO desde 2002. O sea que tenés años de recorrida, Frances, donde ha ocupado distintos cargos de gestión, como la coordinación de farmacia y la dirección asistencial del centro ICO en Girona. Recién estábamos haciendo memoria con Frances que nos conocimos ahí, con todo el grupo que siempre vamos a Barcelona. Queríamos conocer, como trabaja el ICO en red, queríamos conocer cómo funcionaba la red. Y ustedes saben que Girona es un lugar bellísimo, entonces fuimos ahí, después comimos en un lugar riquísimo, lindo, y después nos llevaron a hacer, ¿vieron esa película de los Trons? ¿Cómo es?
porque se grabó parte de la película en Girona. Juego de Tronos, Juego de Tronos. Juego de Tronos. Fue fantástico porque hicimos un simulacro y teníamos que descubrir dónde estaban los actores, pero fue una experiencia inolvidable. Pero lo inolvidable fue cómo trabajaban en red, porque conocíamos el otro lado, no el de la central, sino el de la red, cómo funcionaba, y bueno, fue apasionante. Tendríamos que volver, Frances. Actualmente es farmacéutico responsable del área de gestión clínica del servicio de farmacia del ICO, centrado en el ámbito de la gestión de esquemas de pagos por resultados u otros acuerdos innovadores, impacto y seguimiento presupuestario de medicamentos y procesos de adjudicación de medicamentos oncológicos. Por supuesto que ha participado en diferentes grupos de trabajos y comisiones en el propio ICO, en el Servei Catalán de la Salud y miembro del grupo GDFO de la SEFH, que después me nos explicás qué es, francés. Ha impartido clases en posgrados, máster de farmacia y enfermería. Y bueno, y es una inmensa alegría poder volver a verte y sobre todo desde todo tu conocimiento, ¿viste? Porque el gran conocimiento se logra haciendo. Así que en un tema tan especial como es el de como les dije al inicio, estamos en nuestra quinta clase, que se está pasando volando, y en este tema de guías y estándares en acuerdos innovadores, implementación de estos modelos, bueno, tu clase teórica de hoy y práctica del jueves viene con todo. Y hay mucha expectativa con este conocimiento, así que, Frances, bienvenido. Muchas gracias, Cristina. El honor es mío de participar, de poder participar con todos ustedes en este curso, y gracias, ¿no? Doy las gracias a las coordinadoras del curso para poder tener la posibilidad de esta participación, ¿no? La SFH es la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, ¿no? Que es nuestra Ahora sociedad ya aprendí. científica de referencia, donde la mayoría de grupos de trabajo es donde participamos también los farmacéuticos especialistas en España. Como ha comentado Cristina, ¿no? Vamos a empezar una parte del módulo que la vamos a centrar, la parte del curso que la vamos a centrar en las guías y estándares que tenemos que tener en cuenta para hacer una implementación, ¿no? Cómo aplicar estos modelos en nuestro entorno, ¿no? Ya han visto una parte de concepto de resultados en salud, una parte de la parte más conceptual, de cuando hablamos de modelos innovadores de que estamos hablando, y ahora bajaremos un poco más al detalle de las guías de referencia y los parámetros más importantes que tenemos que tener en cuenta en su planificación. Voy a compartir la presentación. Está compartiendo formato de presentación. Sí, ¿la ven bien? Perfecto. Perfecto, Sí, ya. perfecto, Francés. Perfecto. Pues, como les comentaba, ¿no? La presentación va sobre las guías estándares de acuerdos innovadores y la implementación de estos modelos, ¿no? En la primera diapositiva hay mucha información, pero solo es para enfocar y trasladar, ¿no? Que diferentes puntos de vista coinciden en la utilización de estos esquemas de pago innovadores, ¿no? La primera parte, izquierda a la derecha, tenemos la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios en España, donde ya en 2016, a partir de la clasificación de referencia de estos acuerdos, ¿no? Como línea estratégica de trabajo ya hablaba de los acuerdos de riesgo compartido. En la parte, bueno, es de mi derecha, ¿no? Empresas privadas, ¿no? Consultorías, auditorías, ¿no? Que se encargan, ¿no? De establecer estas auditorías en ámbitos sanitarios, también hablan de estos acuerdos de riesgos financieros y acuerdos basados en resultados de salud. Y la parte inferior vemos que si revisamos informes de economistas de la salud, cuando hablan de precio, cantidad, gasto público, ¿no? Acciones a medio plazo y a largo plazo, también tienen en cuenta que las líneas de trabajo vinculadas
acuerdos de riesgo compartido, sean financieros o de resultados, son estrategias específicas que deberemos tener en cuenta en aquellos escenarios donde se ajusta su aplicación, ¿no? Por lo tanto, diferentes visiones coinciden con estas líneas de trabajo y esto genera la posibilidad de publicar recomendaciones y de tener guías de referencia. En los últimos años, ¿no? Vemos diferentes ejemplos de implementar estos acuerdos, ya sea en Europa, ya sea en Australia, en Estados Unidos o en otros países, donde los modelos sanitarios son muy diferentes. Son parecidos en una parte, pero pueden ser muy diferentes en su estrategia y en su dinámica, ¿no? Y a medida de los últimos años, cada vez hay más acuerdos innovadores implementados en los diferentes sistemas sanitarios. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? De modelos y estándares. Empezamos con un modelo que fue de referencia a nivel europeo, que fue el modelo del Reino Unido con su agencia reguladora NICE y su sistema sanitario de cobertura, que es el National Health Service, donde empezó con un programa específico de acceso, que era el Patient Access Schemes, ¿no? Donde ya establecía estos criterios de valor y analizaba de manera muy detallada pues, todos los aspectos vinculados a coste-efectividad, ¿no? Y a partir de aquí establecía modelos de acuerdos con las compañías farmacéuticas, mayoritariamente descuentos, ¿no? Pero que a medida de pasar los años, ¿no? Se han incorporado muchos más modelos más complejos basados en pago por resultados. Los descuentos continúan teniendo su papel y su volumen en estos acuerdos, pero también existen acuerdos específicos basados en valor de resultados. Y veremos más adelante que tienen pues, un ejemplo específico de orientación de estos acuerdos en medicamentos oncológicos y hematológicos y que está vinculado a la implementación de estos acuerdos a un proceso de investigación de auditorías de cómo está funcionando su implementación en todas las regiones de cobertura del sistema sanitario en el Reino Unido, ¿no? Mediante la investigación activada en el Cancer Research del Reino Unido. Otro modelo que tenemos en Europa de referencia es Italia. Su agencia reguladora AIFA, ¿no? Ya estableció en su momento, y la parte importante de referencia que tenemos de esta agencia reguladora es que ya es establecer modelo de registro específico de variables por grupos de medicamentos. Si ven el punto 3 del gráfico que ven en la diapositiva, ¿no? En el momento que detectan pues, que en el análisis de acceso de un medicamento puede haber incertidumbres sobre el beneficio clínico que puede aportar este medicamento y los datos de coste-efectividad, tienen registros de monitorización para todas las variables que se definan, ¿no? Por grupo de medicamentos, medicamentos oncológicos, medicamentos huérfanos, medicamentos de psoriasis, antidiabéticos a nivel cardiovascular, o sea que es de una manera generalizada tienen esta regla de establecer estos registros de monitorización, los cuales nos van a permitir la implementación de acuerdos basados en resultados o financieros de una manera mucho más correcta y con un nivel de calidad mucho más alto. Es una decisión nacional que impacta a todas las regiones y además pues tiene esta especificación como una prioridad de estos registros de monitorización. Un modelo completamente diferente, Australia también tiene publicado en sus páginas web un modelo de referencia de establecer el valor de los medicamentos y un programa de acceso, ¿no? Y la nomenclatura que ya les comentó, pues, Ana, que puede ser diferente en los diferentes países. Aquí hablamos de risk-sharing arrangements, ¿no? Pero también tiene sus criterios de valorar las incertidumbres y el beneficio clínico y cómo esto impacta en el precio y el coste de este medicamento, o el modelo de los Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos partimos que hace unos años posiblemente el modelo sanitario específico del entorno de Estados Unidos tenía su complejidad para implementar estos modelos innovadores de financiación, ¿no? Las primeras iniciativas se centraron más en dispositivos, en materiales o en procedimientos clínicos que no en medicamentos. Y poco a poco, estos acuerdos basados en valor en medicamentos, también tenemos ejemplos específicos que se han trabajado en el entorno de Estados Unidos, ¿no? Normalmente en su momento lo que eran líneas de trabajo para crear, para conocer, para obtener mucha más evidencia de la que se tenía mediante, sobre todo, estudios observacionales o ensayos clínicos. Pero en estos momentos ya disponemos de documentos específicos, por ejemplo, en el programa Medicaid de Estados Unidos, donde ya se establecen los criterios de evaluación para ver cómo se correlaciona el coste real de un medicamento y el valor que aporta en esa indicación o ese perfil de paciente que se está estudiando en el programa. A partir de aquí, pues ha salido, a partir de la experiencia, diferentes recomendaciones y guías, ¿no?
La primera que vamos a comentar pues, es la que se publicó en 2013 y que aún es vigente, de la ISPOR, la International Society de Farmacoeconomía, ¿no? La Sociedad Internacional de Farmacoeconomía y de Resultados en Salud, donde en 2013, a partir de una experiencia compartida de diferentes expertos con diferentes visiones, ¿no? Ah, publica un documento que yo creo que es más o sea, una lista de recomendaciones específicas más que una guía, ¿no? Donde tiene dos objetivos principales, que es establecer los estándares para una buena práctica clínica en estos acuerdos en el ámbito de investigación en la operativa, que estos acuerdos, que en este caso hablamos de los Performance-Based Risk-Sharing Arrangements, ¿no? ¿Qué estándares de buena práctica vamos a tener en cuenta, ¿no? En cuanto a conveniencia, en cuanto a diseño, en cuanto a su implementación y en cuanto a la evaluación de los resultados y de la operativa del acuerdo. Y además establece qué criterios tenemos que tener en cuenta para que sean viables y factibles, que es lo que necesitamos, ¿no? Simplicidad, viabilidad y factibilidad del acuerdo en las fases específicas de negociación, diseño, implementación y la monitorización de incertidumbres y resultados. Estas recomendaciones hacen una revisión de la definición de estos acuerdos, de sus características, de su clasificación y de los estándares de buena práctica, que de alguna manera es lo que han visto en las sesiones anteriores, pero que a partir de dos preguntas básicas, que ¿es apropiado pensar en un esquema de pago por resultados en el escenario que quiero evaluar y qué diseño es el mejor o más adecuado para recoger nuevas evidencias para dar soporte a las incertidumbres detectadas? Voy a escoger. Son dos puntos claves para decidir la implementación de un acuerdo, ¿no? Iniciar la planificación de un acuerdo y luego hacer una revisión mucho más extensa de tres puntos claves del proceso: la implementación, la gobernanza y la evaluación de resultados y de la operativa que se ha planificado. En cuanto a la implementación, ¿no? Normalmente la implementación de estos acuerdos coincide con el periodo que el fármaco está autorizado. Por lo tanto, el resultado de estos acuerdos es muy importante y su calidad, porque puede cambiar la situación de la autorización específica de este fármaco en esa indicación, ¿no? Debemos medir los objetivos correctos que sean ajustados a la indicación evaluada y con las variables que sean las más adecuadas. Tiene que ser un acuerdo robusto, plausible y que tengamos una variable que nos permita hacer la monitorización, con unos costes de gestión que sean claros y aceptables. Evidentemente, los costes de gestión tienen que ser inferiores a los beneficios que podamos obtener de estos acuerdos. Y el horizonte temporal, que el horizonte temporal es el corte que vamos a establecer donde vamos a evaluar los resultados, sea razonable, realista y sea acorde a la patología, al perfil de paciente, a la edad del paciente, a la situación, a la fase de la enfermedad que estamos analizando y donde tenemos más probables incertidumbres y queremos dar respuesta con más evidencia a esta situación, ¿no? Con una recogida de datos que es clave, eficiente, estamos hablando que es muy importante tener un buen registro de información, un registro que tiene que estar adaptado a si el seguimiento que queremos hacer es un seguimiento poblacional o un seguimiento individual de un número determinado de perfil concreto de pacientes, que se adapten estas variables y registro a lo que realmente se está haciendo en la práctica asistencial, ¿no? Es decir, si la periodicidad de valoración clínica de un paciente es cada 3 meses mediante un TAC, mediante una prueba diagnóstica, es importante que coincida durante esta periodicidad de evaluación, ¿no? Para hacerlo lo más óptimo y lo más simple. Y con los datos que tenemos ya existentes en nuestros sistemas, veremos que es muy importante los datos que nos pueda permitir obtener ya la prescripción electrónica o la historia clínica que tenemos del paciente, ¿no? A partir de tal manera que todo esto nos tiene que llevar a poder impactar estos resultados al precio o al modelo de reembolso que establezcamos, ¿no? Debido a que veamos que ajustado al valor real que aporta el medicamento en la situación que tenemos delante. En cuanto a la gobernanza, tres puntos claves. Podemos tener situaciones donde la relación, el partenariado, ¿no? Es privado-privado, público-privado, y esto lo tenemos que tener en cuenta. O podemos tener situaciones de múltiples stakeholders, ¿no? Donde participan múltiples centros, múltiples participantes, ¿no? Y por lo tanto la gobernanza será mucho más importante en esta tipología del acuerdo, ¿no? Por ejemplo, nuestro sistema sanitario catalán, los acuerdos los establece para todos los diferentes hospitales de la comunidad autónoma, ¿no? Es muy importante la ordenación, la gobernanza interna en el CatSalut, en el Servei Català de la Salut, que es nuestro sistema, la parte de planificación, ¿no?
y los diferentes hospitales y las compañías farmacéuticas. Y muy importante el comité de seguimiento. Un comité de seguimiento que es importante que esté desde la planificación a la evaluación de los resultados, con una declaración de conflicto de intereses y que además vele por una transparencia, por una transparencia que tiene que ser tangible durante todo el proceso. Confianza y transparencia son dos puntos claves de otros puntos claves que veremos en este modelo de acuerdos. Y en cuanto a la evaluación del proceso de los resultados finales, estamos, como somos conocedores, delante de un escenario donde hay una corresponsabilización, donde compartimos resultados y riesgos, donde compartir los resultados es una obligación ética y profesional, pero muchos de estos acuerdos están bajo un paraguas de confidencialidad de los datos y por lo tanto tenemos que tener claro que para publicar los datos completos del acuerdo, ¿no? Tenemos que estar de acuerdo a todas las partes en esta publicación, ¿no? Que los resultados y el proceso tiene que dar respuesta a las diferentes visiones que puede tener el hospital, el planificador o pagador, el laboratorio fabricante, el paciente, la sociedad, ¿no? En función de cada uno de los escenarios que podamos tener y que además nos pueda dar respuesta a estas preguntas, ¿no? Con el acuerdo, con la planificación del acuerdo que hemos hecho, hemos conseguido el objetivo que nos habíamos planteado. Los resultados nos han aportado más valor, más evidencia de la que teníamos. Tenemos más conocimiento ahora sobre el escenario a evaluar y el paciente realmente se puede beneficiar de este acuerdo y de los resultados que vamos a obtener, ¿no? La recogida de todas las variables es posible y es adecuada. Con esta recogida y estos datos vamos a tener menos incertidumbre. El tiempo y el presupuesto previsto inicialmente se ha cumplido, o sea, no podemos hacer un acuerdo que se demore mucho en el tiempo, ¿no? Y se han mantenido los criterios que hemos planificado inicialmente durante todo el proceso, pues son puntos claves dentro del proceso de evaluación de resultados finales que nos van a asegurar que los datos obtenidos tengan la máxima calidad y los estándares adecuados que nos piden a nivel de investigación, ¿no? Y de operativa. Otro ejemplo de guía completamente diferente a las recomendaciones, o sea, se repiten los parámetros. Evidentemente, las recomendaciones de RISPOR son unos pilares importantes a tener en cuenta en establecer estos acuerdos, pero, por ejemplo, pues aquí les voy a enseñar pues, un modelo de metodología de trabajo diferente para terminar validando y establecer mejoras sobre el modelo inicial, ¿no? El National Health System, ¿no? El sistema de cobertura sanitaria a nivel del Reino Unido. Ya hemos comentado que partían pues, del Patient Access Scheme, ¿no? Y a partir de esta experiencia inicial, ¿no? Lo que hacen a través del Instituto de Investigación del Cáncer a nivel nacional, establecen unos criterios para estos acuerdos en el ámbito de los medicamentos oncológicos y hematológicos y un proceso de investigación o auditoría, ¿no? De cómo están funcionando, haciendo que sean procesos muy participativos y con una revisión bianual donde establezcan mejoras a tener en cuenta para que estos acuerdos sean mucho más objetivos y nos den respuestas reales sobre las necesidades, ¿no? Y, por ejemplo, pues tienen un focus group de pacientes participativo donde, por ejemplo, nos van a establecer qué variables o qué el paciente les traslada, ¿no? Qué realmente le importa del medicamento, qué quiere obtener de ese medicamento en su situación de la enfermedad, ¿no? Por lo tanto, es una guía donde habla mucho sobre el valor del medicamento y cuando hablamos del valor del medicamento tenemos que tener en cuenta la mayoría de parámetros que vienen en la diapositiva. No es un proceso fácil, ¿no? Pero cuando hablamos del valor del medicamento, y aquí se incide mucho en esta guía, no solo hablar de los resultados clínicos a nivel de supervivencia global, supervivencia libre de progresiones, recurrencias a nivel del paciente oncológico, sino también tener en cuenta qué impacto tiene el proceso asistencial y el tratamiento en todo el proceso del paciente, ¿no? Los efectos adversos, el impacto a corto, medio y largo plazo que puedan tener estos efectos adversos en reingresos, en infecciones, ¿no? Y la implicación que puede tener sobre el paciente, pero también la parte que tienen pues en rosa, que tiene en cuenta todos aquellos aspectos físicos, cognitivos, emocionales y sociales que puede impactar el tratar o no tratar ese paciente y los resultados que obtengamos en esa indicación o ese tratamiento, ¿no? Esto se centra en que, por ejemplo, el trabajo de validación de los modelos en este grupo de trabajo y el focus group de pacientes, ¿qué es lo que quiere el paciente en una situación de una enfermedad oncológica? Pues quiere que el medicamento tenga resultados de supervivencia, que la enfermedad no progrese, que no hayan recaídas o minimizar las recaídas, ¿no?
que tengamos controlados los efectos adversos también a largo plazo, no a corto plazo, ¿no? Porque pueden ser también muy importantes y pueden tener un impacto en la calidad de vida. Pero también todos aquellos parámetros, ¿no?, que nos den información sobre la posibilidad de que el paciente pueda retornar a su actividad de vida lo más normal posible, o sea, calidad de vida y retornar a sus condiciones normales, es decir, el paciente puede volver a trabajar o no, el paciente partía de necesidad de un cuidador y ahora ya no necesita al cuidador. Por lo tanto, las variables que utilicemos y los resultados que obtengamos no se tienen que vincular directamente con estos 4 parámetros que recomiendan estas guías en pacientes oncológicos. Y evidentemente, estos parámetros se nos van a ajustar en función de qué tipo de tumor estemos hablando, de qué fase de la enfermedad, de la edad del paciente, ¿no? Y si es una intención curativa o una intención más crónica, más paliativa, ¿no?, donde estemos delante, ¿no?, como ejemplo de modelo de valoración. Estas guías también lo que hacen es establecer unos diagramas de flujo. En este diagrama de flujo lo que vemos son los puntos claves que consideran que tiene el proceso de implementación de estos acuerdos, desde seleccionar muy bien los pacientes, desde el inicio del tratamiento, antes de que el paciente inicie el tratamiento, ya podemos establecer unos criterios de variables, ¿no?, que vamos a necesitar, ¿no?, qué tratamiento, qué dosis, qué durada de tratamiento va a tener, ¿no?, cuántas veces va a venir el paciente, y a partir de los tratamientos y a partir de las visitas, ¿no?, que vaya teniendo estos pacientes, vamos a complementar estos datos básicos iniciales con más datos de respuesta, de situación de efectos adversos, de cómo va evolucionando, de tal manera que llegaremos a la cuarta caja del diagrama de flujo, donde es el momento que hemos decidido evaluar este acuerdo, ¿no?, y vamos a rescatar toda esta información para realmente ver qué volumen de pacientes pues tienen el tratamiento exitoso, qué volumen de pacientes no ha sido exitoso el tratamiento en función de la definición inicial, y vemos cómo luego esto puede impactar sobre el reembolso o el precio de este medicamento. Sí, la guía establece esta ordenación de criterios y que impacta en cada una de las fases del acuerdo, que es lo que yo quería transmitir en esta diapositiva. Pasando a otro modelo de guía, que es la que aplicamos nosotros en nuestro entorno, que es la guía y modelo que está en nuestra comunidad autónoma, en nuestra región Cataluña, y que en 2014 se planificó el documento de la guía para definición de criterios de aplicación de esquemas de pago basados en resultados en el ámbito farmacoterapéutico, ¿no? Es una guía que recoge muchas de las informaciones de las guías previas que hemos visto, ¿no?, y que aún es vigente, aunque sea del 2014, establece los criterios básicos de implementación de estos acuerdos innovadores, con la clasificación que ya habrán visto de referencia, los 2 bloques de clasificación de modelo de acuerdos, ya sean financieros o de resultados clínicos de salud. ¿Cómo los vamos a implementar? ¿Qué vamos a tener en cuenta, ¿no? Ya hemos comentado que es muy importante seleccionar el escenario de evaluación, que el esquema de pago innovador tenemos que escoger el que sea más utilidad y concorde con nuestro escenario, y que los beneficios sean superiores a los costes de aplicación. 4 puntos claves para tener esto. Tener muy claro qué aspectos tenemos que tener en cuenta relativos al medicamento y su indicación, de qué indicación estamos hablando, qué impacto va a tener esta indicación, qué relevancia clínica, ¿no?, qué alternativas terapéuticas pueden haber en este escenario de la patología, qué umbral prefijado y qué ratio de coste-eficacia incremental podemos tener de referencia, la prevalencia de uso, la existencia de resultados, la posibilidad de tener existencia de resultados a corto plazo y medibles, etc. Los grados de incertidumbre y relevancia, ¿no?, que también habrán visto, ¿no?, en los ámbitos correspondientes, la efectividad comparada y el impacto presupuestario o ratio coste-efectividad en base a los datos que tenemos, por ejemplo, pues del ensayo pivotal fase 3 o fase 2 que esté publicado, ¿no? La disponibilidad a pagar también es un concepto que veremos que se repite en estos acuerdos, ¿no? Depende de las situaciones, ¿no? El centro hospitalario, pero sobre todo la administración, ¿no?, puede decidir si prioriza pues dar cobertura a un fármaco y a una indicación o a otro. ¿Qué disponibilidad a pagar voy a tener como proveedor de salud en función del valor que me aporte este medicamento? Y después tenemos todos los elementos organizativos e instrumentales que también son muy importantes para hacer viable y factible la posibilidad de conducir este acuerdo. Nos proponemos definir un acuerdo específico innovador.
primero, situamos un medicamento. Vamos a ver este medicamento en qué marco de terapéutico y en qué área terapéutica afecta, ¿no? Y qué valor añadido va a aportar la incorporación de este medicamento a una indicación concreta, a un perfil de pacientes concretos. Segundo punto, ¿no? Vamos a identificar estas incertidumbres. ¿Tenemos incertidumbres? No las tenemos en un ámbito, las tenemos en diferentes ámbitos, ¿no? ¿Y qué valor el grado de esta incertidumbre? A veces podemos tener incertidumbres, pero no tener demasiado peso para aplicar un esquema de pago por resultados. Por lo tanto, es importante identificarlas y graduar esta incertidumbre, ver si son tan importantes como creemos, ¿no? Y considerar otras variables como el impacto presupuestario esperado que va a tener la incorporación de este fármaco, ¿no? Y si esto cuadra con nuestros criterios económicos y la disponibilidad, los criterios que tenemos en cuenta cuando estamos hablando de la disponibilidad a pagar. Por lo tanto, clave, saber muy claramente, tener muy clara la indicación autorizada que vamos a estudiar, la área terapéutica del medicamento, lo que nos va a aportar. El objetivo terapéutico del medicamento es que qué queremos realmente conseguir con este medicamento en cambios, en resultados en esa patología y cuándo vamos a medir estos resultados, que es el horizonte temporal. Y podemos establecer diferentes puntos de medida. No solo tiene que haber un punto de medida de resultados, y puede ser una medida de resultados al final del tratamiento o en diferentes puntos claves del tratamiento donde clínicamente se considera oportuno que tengamos unos resultados específicos de este tratamiento. Y por lo tanto, adicionalmente, ver qué nos aporta este medicamento, que como valor de terapéutico añadido, más a tarde vamos a ver qué es lo que consideramos. Cuando hablamos de situar el medicamento, ¿qué preguntas nos vamos a hacer, ¿no? Tenemos la indicación, ¿es una indicación restringida o es una indicación genérica? En función de cómo esté planificada esta indicación y la autorización que nos puede llegar, ¿no? En nuestra mesa como gestores, ¿no? Podemos plantearnos, ¿no? Si es restringida o genérica, podemos tener más nivel de incertidumbre de su aplicación o menos. ¿Es posible que incorporemos este fármaco con la indicación que tenemos delante en el uso en la práctica clínica, pero nosotros pensemos que se utilizará por una N aproximada de pacientes, pero esta población puede ampliarse a corto o medio plazo, ¿no? Ya sea porque la utilizaremos con otros criterios, ¿no? Podemos empezar con una población con un biomarcador, por ejemplo, con una población mucho más genérica o por nuevas indicaciones que puedan aparecer de este fármaco, ¿no? Cuando hablamos de tener en cuenta la área terapéutica, ¿qué nos vamos a plantear, ¿no? ¿Delante de qué grupo de medicamentos estamos? Si este grupo de medicamentos, esta área terapéutica, tiene alternativas terapéuticas y qué resultados tenemos actualmente con lo que estamos utilizando, y si el medicamento nuevo en su indicación que estamos evaluando se añade adicionalmente a lo que tenemos o sustituye algunos de los tratamientos que estamos utilizando en estos momentos, ¿no? Cada una de las situaciones nos va a aportar un escenario de evaluación de la situación del medicamento diferente. El objetivo, ¿no? El objetivo, tener y variable clínica principal. Y ver el análisis en los ensayos, en la bibliografía que tenemos, cuál es la variable que encaja mejor a nuestro objetivo, ¿no? Más tarde también se los comentaré, por ejemplo, ¿no? El objetivo de un fármaco. Cuando hablamos del valor terapéutico, Cuando hablamos del valor terapéutico añadido del medicamento, ¿no? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué nos aporta este análisis? ¿El medicamento nos va a aportar más efectividad de la que tenemos actualmente? ¿Nos va a aportar mejor seguridad? ¿Nos va a aportar mejor cumplimiento para el paciente? ¿O nos va a aportar equilibrio o menos costes? ¿O más de unos parámetros? ¿O no nos va a aportar ninguno de estos parámetros? Por lo tanto, hemos situado el medicamento. Todas estas preguntas nos van a ayudar a situar el medicamento. El segundo punto importante era identificar las incertidumbres, ¿no? Podemos tener incertidumbres en eficacia, efectividad. Tenemos los datos que están muy acotados en una evidencia limitada en ensayos clínicos. Nosotros vamos a tener una población real donde vamos a pensar si realmente se va a comportar que la población que está definida en el ensayo clínico. Podemos tener incertidumbres a nivel de seguridad. Tenemos datos también en entorno de ensayo clínico, pero ¿qué pasa con la toxicidad a largo plazo? Muchas veces, ¿no?
y sobre todo en tratamientos oncológicos o hematológicos, es una duda que podemos tener, ¿no? Incertidumbres relacionadas con la eficacia comparada con las alternativas terapéuticas. Las alternativas terapéuticas, el comparador que tenemos en el estudio es el adecuado, es el que realmente estamos utilizando. Y las incertidumbres sobre el impacto económico, como es visto, y por lo tanto en coste-efectividad, que está muy relacionado con las incertidumbres previas. Detectamos las incertidumbres, pero es muy importante el peso de ellas. ¿Y cómo vamos a reflejar si realmente estas incertidumbres tienen un peso suficiente para justificar que nosotros, para aceptar ese valor que aporta este medicamento, tenemos que buscar un ¿no? Estamos analizando, ¿no? Por ejemplo, hay tratamientos, ¿no?, a muy largo plazo y a lo mejor tenemos medidas de resultados a corto y medio plazo, pero no tenemos el resultado a largo plazo. Las variables que se están utilizando en el ensayo pues no nos dan respuesta al 100% sobre los resultados y los objetivos que queremos definir, ¿no? Cuando si la variable principal es la adecuada, se están utilizando variables subrogadas que no son recomendadas en ese perfil de situación, ¿no? La evidencia que tenemos no aporta unos resultados acordes al objetivo y a los comparadores que podemos tener como alternativas terapéuticas, ¿no? Si no tenemos datos reales comparativos con alternativas terapéuticas, no sabemos realmente el valor añadido que este medicamento en esa indicación nos puede aportar, ¿no? Muchas veces no tenemos información clara sobre subgrupos de pacientes y si el medicamento se va a comportar de una manera diferente, en una situación diferente, en un grupo en una tipificación de un grupo de pacientes o de otra. O muchas veces no tenemos estudios económicos de relación coste-efectividad, ¿no?, que sean comparativos con la referencia que podamos tener, o a lo mejor los tenemos en un escenario, un entorno que no es lo mismo, ¿no? Muchas veces tenemos estudios a nivel europeo que se formulan diferente al estudio americano o al revés, ¿no? Muchos estudios americanos, ¿no?, que a lo mejor no se pueden trasladar de manera directa al entorno nuestro específico, ¿no? Cuando hablamos de presupuesto, es lo que comentábamos, ¿no? Nos puede causar dudas de la posible extensión de las indicaciones. Vamos a incorporar este fármaco en una línea de tratamiento, pero a corto o medio plazo estas líneas de tratamiento se van a incrementar. Por lo tanto, el impacto presupuestario que yo puedo definir del impacto de este medicamento a medio plazo me puede cambiar, ¿no?, por más utilización en más perfiles de pacientes, en futuras indicaciones, o al revés, en función de los datos que yo dispongo del estudio pivotal, no tengo claro realmente en qué pacientes se va a utilizar, ¿no? Si en todos los subgrupos, si tengo subgrupos, si en toda la población o en una parte de la población, y cuándo va a durar el tratamiento. A veces, ¿no?, el concepto de duración de tratamiento también es muy variable en los diferentes informes a los cuales podemos tener la información de evidencia de punto de partida. Y otras incertidumbres ligadas al medicamento es, podemos tener incertidumbres y estas incertidumbres pueden ser diferentes sobre un fármaco de un análisis individual a un fármaco que afecte a la globalidad de la población y que tenga un impacto social alto. Aquí tenemos el ejemplo, pues en su momento, de la hepatitis C, de los nuevos fármacos y de los acuerdos específicos financieros que se establecieron, ¿no? Cómo esto nos permite ordenar la planificación y la incorporación de estos tratamientos y la selección adecuada de los pacientes. Tenemos el resultado esperado y si no lo tenemos es posible medirlo. Una parte importante que hemos visto, que tengamos la capacidad de medir el resultado, si no, no tiene sentido, ¿no? Cuando hablamos de la relevancia terapéutica potencial del medicamento, ¿no?, tenemos alternativos, el área terapéutica está cubierta, realmente estamos hablando de una primera línea con una intención curativa. Es un fármaco, parece que sea un fármaco prometedor, tenemos los suficientes datos para afirmarlo, ¿no? Todas estas preguntas o situaciones de dudas es lo que nos va a establecer qué peso cada una de las incertidumbres puede tener. Aquí lo tienen clasificado de otra manera, ¿no? Cuando estamos analizando incertidumbres en base a eficacia, efectividad, seguridad y coste-efectividad, es muy importante valorar horizonte temporal, variables, comparador adecuado, los intervalos de confianza de la variable principal, la información de eficacia en base a subgrupos, si existen estudios de coste-efectividad, ¿no? Todo esto lo que nos va a definir es el grado de la incertidumbre, y esto nos va a llevar a que tendremos que definir aquel acuerdo específico donde corresponsabilicemos los resultados de incertidumbre en esta área por parte de nosotros y la compañía farmacéutica. Y lo mismo en el impacto presupuestario. A las indicaciones, amplitud de indicaciones, como hemos visto,
la pauta de utilización si es clara y concreta, si tenemos tratamientos alternativos y si se sustituye o se suma a los tratamientos que estábamos utilizando hasta el momento, impacto económico neto de la sustitución, potenciales extensiones de uso, otras modificaciones que nos puedan alterar la previsión económica que nosotros podamos haber planificado. La disponibilidad a pagar que hablábamos, impacto presupuestario, esto es algo muy específico de cada una de las administraciones, ¿no? ¿Qué preferencia tiene el pagador según los criterios de evaluación económica e impacto presupuestario que tengan definido, ¿no? Y delante de un valor que aporta el medicamento puede tomar unas decisiones o puede tomar otras, ¿no? Es un impacto que se evalúa a corto plazo, a 12 de 24 meses y que es importante la relación coste-efectividad incremental y la indicación evaluada y la referencia que tengamos del umbral de esta ratio de coste-efectividad incremental. Por ejemplo, nuestra organización, nuestra administración lo que tiene es un modelo de trabajo en un programa de armonización farmacoterapéutica donde se basa más en los criterios clínicos y en el análisis realmente del valor del medicamento y una guía específica para ver qué evaluaciones económicas interesan y qué criterios se van a utilizar delante de este escenario, ¿no? que la armonización vaya a definir en base a los criterios clínicos. La combinación de las dos dinámicas de trabajo puede definir, ¿no? si está dispuesto a asumir estos costes o no está dispuesto a asumir estos costes en base a los resultados. Por lo tanto, situar el medicamento, las incertidumbres y el peso de las incertidumbres nos va a permitir seleccionar si es más adecuado un acuerdo innovador que impacte, o sea, que está basado a nivel financiero, porque impacta a nivel de presupuesto mucho mayor, que un modelo que esté basado en resultados donde el peso de la incertidumbre es más a nivel de eficacia, efectividad y coste-efectividad. Nos va a definir si seleccionamos un acuerdo u otro o la combinación de los dos acuerdos, ¿no? Seleccionar un acuerdo financiero de resultados, uno no excluye el otro, ¿eh? Podemos tener la combinación de dichos acuerdos y estos acuerdos tampoco son estáticos, se pueden cambiar una vez hagamos la primera revisión o cuando sea de interés hacer una nueva revisión del acuerdo. Importante tener estas premisas, ¿no? Cuando hay incertidumbre en resultados clínicos, este punto será dominante. Esta incertidumbre será la que nos va a dar más peso a la incertidumbre global de ese fármaco y esa indicación, ¿no? Y nos va a determinar la selección del acuerdo. Si no existe incertidumbre en resultados clínicos, la incertidumbre económica presupuestaria es la que nos va a marcar la tipología del acuerdo. Por lo tanto, serán más propensos o más ajustables los acuerdos financieros en este segundo punto. Pero el impacto presupuestario potencial y la ratio de coste-efectividad incremental que tenemos, comparada con la que tengamos de referencia en el análisis de la situación farmacoterapéutica que estemos analizando, nos va a provocar posibles modulaciones de los dos puntos anteriores. Y si no existen incertidumbres, ¿no? Realmente nos vamos a quedar con estos criterios de ¿estamos dispuestos a pagar el coste del tratamiento con el valor que realmente aporta este medicamento cuando ya hemos eliminado todas las incertidumbres que no existen? Todos estos criterios podemos llegar a tener diferentes escenarios, ¿no? Cuando no existen incertidumbres destacables, ¿qué escenario tenemos? Tenemos un escenario donde tenemos un impacto realmente conocido, ¿no? Pero podemos tener una ratio de coste-efectividad incremental aceptable o superior a la de referencia. Como no tenemos incertidumbres destacables, aquí nos vamos a mover con el pago tradicional que conocemos todos de medicamento. Vamos a pagar el coste del medicamento que evaluamos y vamos a proponer si existe la posibilidad de añadir un descuento o no a este escenario o esta situación. Cuando existen realmente incertidumbres en resultados clínicos, vamos a potenciar la posibilidad de establecer acuerdos vinculados a resultados clínicos. Hemos dicho que cuando hay incertidumbre en resultados clínicos, el peso de estas incertidumbres son muy grandes, ¿no? Por lo tanto, nos interesan acuerdos que nos den resultados, que nos generen evidencia para tener mucho más análisis de que los resultados clínicos que obtenemos en nuestra población son mejores, peores o son iguales que los del ensayo que estamos analizando. Los descuentos, evidentemente, siempre se podrán sumar a estos acuerdos, ¿eh? Hemos dicho que los acuerdos no son excluyentes. Y cuando existe una incertidumbre solo a un impacto presupuestario a corto plazo, podemos tener diferentes situaciones, pero donde los acuerdos financieros van a tener más protagonismo. Si tenemos un impacto presupuestario alto, pero tenemos una ratio de coste-efectividad aceptable, un acuerdo financiero con una regulación de acceso del fármaco es lo más adecuado. Cuando tenemos un impacto bajo,
y un ratio de coste-efectividad inferior, nos podemos mover con una negociación de un descuento específico para equilibrar la sostenibilidad del sistema. Cuando tenemos un impacto alto del impacto presupuestario y una ratio de coste-efectividad superior, ¿no? Aquí sí que tenemos una situación, un escenario que puede ser el más complejo, donde será importante acordar un acuerdo financiero o con un descuento adicional o con una regulación de acceso, pero no vamos a descartar aquí la posibilidad de también tener acuerdos en base a resultados. Como es una situación crítica, ¿no? Que tengamos un impacto alto y además un ratio coste-efectividad superior a la deseable, podemos establecer acuerdos de combinación financieros y de resultados. Y delante de un impacto bajo y una ratio de coste-efectividad incremental superior, aquí también vamos a potenciar la posibilidad de un acuerdo financiero y una regulación de acceso del fármaco. Por lo tanto, ven que los criterios nos pueden variar la prioridad de acuerdos innovadores, los cuales nos tenemos que fijar y a partir del cual pondremos las premisas importantes para trabajar. Los otros factores que hemos comentado que influyen mucho a la implementación, a la posibilidad de que sea realista la implementación, son los elementos operativos vinculados al medicamento, elementos instrumentales y organizativos, ¿no? Cuando hablamos de elementos operativos vinculados al medicamento, lo que estamos hablando sobre todo es de si existe una variable y una posibilidad de medir resultados, ¿no? Si con ese medicamento y esa indicación no tenemos una variable clara y no podemos medir claramente los resultados, es no recomendable la utilización de acuerdos innovadores para poder hacer mucha más evidencia de la que tenemos. Si realmente a corto plazo tenemos una variable con una capacidad medible y que además nos dé respuesta a más evidencia al objetivo definido, sí que vamos a recomendar, tener mucho peso recomendar esta dinámica de trabajo. Y los instrumentales organizativos parecen que no, pero también son muy importantes, ¿no? La orientación al sistema, los sistemas de información tienen que estar preparados. La orientación también y los sistemas de seguimiento económico, ¿no? El acceso a medios diagnósticos, el marco jurídico que podamos tener en los diferentes entornos y países, ¿no? A nivel organizativo, si tenemos suficiente liderazgo clínico de nuestros profesionales para poder implementar estos acuerdos, si habrá suficiente participación y adherencia de los profesionales, ¿no? Si nos planteamos participación de los pacientes, cómo están organizados los servicios de farmacia hospitalaria, cómo están los modelos de comunicación interna, de disponibilidad financiera, ¿no? Y de recursos para el seguimiento podamos tener en nuestro entorno de hospital y de sistema. No son menospreciables. Estos puntos veremos que también son claves para poder tener la viabilidad y la factibilidad de estos acuerdos. Por lo tanto, con todo esto que vemos que tenemos diferentes piezas, unas piezas de un puzzle donde nos interesa colocarlas de la manera más adecuada que encajen, ¿no? Y por lo tanto, tenemos que al final tener respuesta a todo el planteamiento inicial que tenemos, ¿no? Por lo tanto, vamos a encajar estas piezas con todo lo que hemos visto y estas piezas encajadas nos van a permitir hacer todo el proceso, desde la implementación a la evaluación de resultados. Siempre hablamos de una fase inicial, ¿no? La planificación del acuerdo. Aquí es muy importante la negociación, los criterios de negociación, los criterios de planificación y los criterios de gobernanza que nos comentaba la guía eSport de cómo implementar estos acuerdos, ¿no? La negociación y la planificación es muy importante pues, que esté realizada por los referentes que tengamos en la institución, por los referentes que aporte la compañía farmacéutica, ¿no? El fabricante del fármaco, y además la administración, si no participa, tiene que ser conocedora de la participación y de que existe este acuerdo y esta intención de llegar a una negociación y a un pacto en este medicamento y en esta indicación, ¿no? Aquí les ponía también que nosotros en nuestra institución se estableció como un modelo de trabajo ya en 2010, ¿no? En el momento de la crisis 2010-2011, en la crisis económica, ¿no? Que tuvimos y empezaron a ser acuerdos específicos como Instituto Catalán de Oncología, de acuerdo también trabajando con las compañías farmacéuticas de la administración, pero este trabajo que hicimos con la administración conllevó a que ya después fue la propia administración de nuestra comunidad autónoma que establecía estos criterios en determinadas situaciones que evaluaba. Y ahora ya tenemos acuerdos a nivel nacional. Por lo tanto, la evaluación nacional, la evaluación que tenemos en nuestra comunidad autónoma y específica de nuestra institución nos permite poder tener acuerdos a diferentes niveles. Estos acuerdos tampoco son excluyentes, ¿no? Y en esta planificación
es muy importante la definición que decíamos anteriormente, situar el fármaco, la indicación y los criterios principales que vamos a considerar. Punto clave, y por eso lo resaltamos siempre, ¿no? Que el liderazgo clínico, ¿no? La alineación institucional, la política del medicamento bien definida, una comisión farmacoterapéutica que esté muy implicada en este proceso y un liderazgo clínico de los profesionales referentes en la patología y en la situación clínica que estamos hablando, desde el inicio hasta el final, es clave para que estos acuerdos tengan el resultado que esperábamos, ¿no? Y que sean realmente cualitativamente y tengan sentido. Es muy importante, ¿no? Siempre lo recalcamos porque para nosotros es un punto clave, ¿no? Con esta comisión de planificación inicial, donde estará representada la dirección, los referentes de patología, nosotros tenemos referentes de patología transversal y local en los diferentes territorios, ¿no? Donde está nuestra institución como proveedor multiterritorial, ¿no? Los farmacéuticos implicados en este proceso y el equipo referente de la compañía farmacéutica, donde cada compañía farmacéutica lo define en base a sus criterios. Por lo tanto, es clave este liderazgo clínico desde la planificación a la evaluación de los resultados, ¿no? Ya habrán visto, ¿no?, que siempre estamos hablando, donde estos acuerdos están más vinculados a fármacos innovadores con alto coste, ¿no? Y que cada vez ámbitos de innovación, ah, como el ámbito de oncología, hematología, las terapias génicas, ¿no? La inmunoterapia, todo esto en nuestro ámbito, siempre son ejemplos de fármacos donde están muchas veces vinculados a este tipo de procesos de acuerdos innovadores. Por lo tanto, definir muy bien el fármaco, la variable, por ejemplo, en oncología tenemos los criterios RECIST que nos van a marcar mucho en cada una de las patologías las variables claves para hacer y cuándo hacer y cómo hacer esta valoración de respuesta, ¿no? Y además, la metodología que sea la que aplican a nivel asistencial, ¿no? El mismo criterio. Como ejemplo, ¿no? En oncología, hematología, la capacidad de variables que podemos utilizar son múltiples, por lo tanto, tenemos que concretar y minimizar el máximo posible la más adecuada. Y como comentaba anteriormente, los objetivos tienen que ser claros, ¿no? Un escenario de una patología crónica va a tener unos objetivos diferentes a un escenario de una enfermedad en una fase avanzada metastática, ¿no? No es lo mismo evaluar una progresión o una respuesta en un enfermo crónico, en un enfermo oncológico o, como nos comentaba, pues evaluar qué efecto tiene la utilización de un fármaco hipolipemiante o para disminución de colesterol, ¿no? Cuando si queremos medir pues una disminución de colesterol o una disminución de eventos cardíacos o cómo van evolucionando las comorbilidades de los pacientes, ¿no? Son criterios y niveles muy diferentes y que tenemos que estudiar de una manera muy clara. Como recordatorio, lo que nos pedían los pacientes, ¿no? Que las variables y los resultados estuvieran vinculados, en el caso de oncología y hematología, supervivencia, progresión, efectos adversos a largo plazo y también a parámetros que nos den respuesta de retorno del paciente a su vida, a su entorno de vida lo más normal posible. Y a modo de ejemplo, ¿no? Nosotros podemos tener evaluación y tenemos datos de variables, ¿no? La primera gráfica son datos de supervivencia global, ¿no? Y nos tenemos que fijar qué nos da información y qué queremos medir de aquí, ¿no? Es una gráfica donde nos encontramos muchas veces, veremos que las curvas se cruzan en un momento determinado, se juntan, ¿no? Y vemos que hay una caída muy importante de pacientes en la primera fase de la curva, ¿no? Que es lo que marcamos. Podemos ver que a los 3 meses de tratamiento probablemente entre un 25 y un 30% de pacientes ya han caído de la curva de supervivencia. Es un impacto importante y es un parámetro que vamos a tener en cuenta y si tiene sentido medir ese fármaco a los 3 meses de haber iniciado el tratamiento para detectar estos pacientes no respondedores muy iniciales. Pero a la vez tenemos pacientes, ¿no?, que responden mucho a largo plazo, ¿no? Por lo tanto, las dos cosas las tenemos que tener en cuenta para realmente aportar ese valor del medicamento. O a veces nos encontramos situaciones de gráficas de supervivencia libre de progresión donde las curvas se cruzan en múltiples puntos, ¿no? Y por lo tanto será muy complicado, mucho más complicado establecer qué criterio y por lo tanto a lo mejor esta variable no será la variable de referencia y tenemos que coger otra variable de referencia que nos dé respuesta a la evidencia, de evidencia a la incertidumbre que habíamos establecido. La parte importante también es que cómo implementar. Es muy importante que la institución, que nuestro entorno esté orientado a resultados en salud. Por eso era muy importante hablar de resultados en salud en la primera parte del curso, ¿no? ¿Mediante qué? Mediante los sistemas de información,
toda la parte de prescripción. La prescripción no solo tiene que ser una prescripción pura y dura del fármaco, sino que tiene que ser una prescripción donde nos aporte información del proceso asistencial del paciente y de resultados, con unas guías clínicas que soporten esta prescripción, con una tecnología informática que nos dé respuesta a la posibilidad de hacerlo, ¿no? Y con unos sistemas informáticos orientados a procesos y que además nos tienen que dar resultados. En un modelo, por ejemplo, territorial como el nuestro, que tenemos diferentes territorios, tiene que afectar por igual a todos los pacientes, ¿no? No puede ser que tengamos resultados parciales en un territorio y en el otro no. O sea, que nos tiene que ser un paraguas muy importante para todos nosotros. La importancia del registro, reforzarla, ¿no? Y la monitorización del registro de pacientes y sus variables. Estamos trabajando con Real World Data, con una dimensión a veces mucho menor, pero tenemos que considerar que es Real World Data, ¿no? Debemos buscar la máxima simplicidad posible de estos datos, ¿no? Los mínimos datos necesarios para dar respuesta a los objetivos. La máxima calidad posible, aunque sean los mínimos y sea lo máximo simple posible, no podemos perder la calidad de estos datos, ¿no? Y además tiene que tener el registro equilibrio en tiempo y cargas de trabajo. No puede ser que sea muy farragoso, que sea muy complejo el registro de estos datos, porque si no, no vamos a cumplir y por lo tanto la calidad no va a ser la aceptable. Y que tenga esta buena infraestructura de recogida de datos. Por ejemplo, nosotros nos encontramos en un escenario a nivel nacional de comunidad y propio de ICO donde tenemos 3 registros diferentes. Un registro nacional, que es el Valtermet y que es el que aplica nuestra Dirección de Farmacia, nuestro Ministerio de Sanidad. Un registro regional, que es la que aplica el RPT, el Registro de Pacientes en Tratamiento en nuestra comunidad autónoma, y nuestro propio, que hemos diseñado dentro de nuestros sistemas de información. Lo que tiene sentido es que estén coordinados, que la información sea la misma, que la información que registramos como ICO nos sirva para registrar lo que nos pide nuestra comunidad autónoma y nos sirva para registrar y dar respuesta a lo que nos pide nuestro Ministerio de Sanidad. Si no, si esto lo convertimos en 3 registros diferentes, con variables diferentes y con criterios diferentes, al final no vamos a tener el objetivo deseable que nos hemos planteado. Es muy importante y esto lo hemos visto como ejemplo. Un ejemplo a tener en cuenta es lo que hemos visto en Italia en su agencia reguladora. No sé si se ve muy bien, pero esta es la idea. Esto es nuestro sistema de prescripción electrónica, un sistema que lo que hace es tener todos los datos desde que el paciente es candidato a utilizar un tratamiento y desde su programación, desde su prescripción, desde su gestión de su hueco en hospital de día, su validación por el farmacéutico de su administración, el sistema que controla todo el proceso. También este proceso está vinculado a tener toda la información por fármaco y, por ejemplo, en este caso, pues el cetuximab en cáncer colorectal de primera línea. Vamos a definir en el sistema en qué periodicidad queremos medir las variables. En este caso están propuestas que la frecuencia de seguimiento sea cada 4 meses, ¿no? Y que tengamos un margen de ventana para medir estas variables de más o menos 15 días de estos 4 meses, ¿no? Por lo tanto, ya tenemos la prescripción electrónica ligada a la necesidad de informar variables con una periodicidad, con un horizonte específico y por lo tanto cuando el médico prescriba y coincida con estos 4 meses le va a pedir información adicional al sistema. Y esto es lo que comentamos con la IA inglesa. El sistema ya nos permite tener unos datos de prescripción electrónica básicos, pero que vamos a complementar con estas variables adicionales, ¿no? Pues como variables de COG, de fecha de la prueba diagnóstica, de si el paciente qué niveles de CA pues, pueda tener, de biomarcadores, qué determinación del gen RAS en este perfil de pacientes, si tiene un estado mutacional de RAS de un tipo, de una tipología a otra, y qué respuesta, si descontinúa el tratamiento, si hay una descontinuidad del tratamiento por empeoramiento del ECOG, por progresión de la enfermedad, por toxicidad inaceptable, por pérdida de seguimiento, por éxitos o por otros motivos, ¿no? Estas variables ligadas al fármaco, ligado al perfil de paciente y a la prescripción, es lo que nos permite al final tener toda la información ordenada y clasificada para poder evaluar a posteriori, ¿no? Fármaco, variables y perfiles de paciente que tiene sentido que este fármaco en su indicación, ¿no? En primera línea del cetuximab en cáncer colorectal lo podemos utilizar en diferentes situaciones de subgrupos de pacientes. Por lo tanto, aquí ligados tenemos el fármaco, el tratamiento, el perfil de paciente y las variables. Tendremos variables que vamos a informar el inicio del tratamiento, variables que vamos a informar cuando se establezcan el seguimiento o seguimientos, ¿no? Y variables que tendremos que informar cuando realmente tengamos un fin de tratamiento. Así sabemos
situación inicial, evolución del paciente en su respuesta y por qué termina el tratamiento y ya no realiza ningún tratamiento más o realiza un segundo tratamiento, ¿no? El formato que tenemos es estos desplegables, no sé si se observa bien, pero al final la idea, podemos pensar que es muy farragoso rellenar todas estas variables, pero está diseñado de tal manera que la prescripción se abre este formulario y un formulario con unos desplegables muy sencillos donde el médico prescriptor informa de una manera muy rápida toda la información que se necesita, ¿no?, en cada una de las fases. Al final, tenemos en el sistema todos estos datos, por lo tanto, los podemos recoger, podemos clasificar los datos y podemos seleccionar los pacientes. Total de pacientes, podemos seleccionar los pacientes que cumplen criterios del acuerdo y evaluar estos casos en base a esta información que hemos obtenido de todos estos pacientes. De tal manera que los pacientes los podemos clasificar en pacientes donde hemos evaluado y hemos obtenido una respuesta y, por lo tanto, hemos conseguido el beneficio clínico que habíamos definido y el valor del medicamento. Podemos tener información donde vemos que el paciente progresa, ¿no?, que no tiene una respuesta y, por lo tanto, el paciente no se ha podido beneficiar del criterio que habíamos definido inicialmente de ese medicamento, o podemos tener una toxicidad inaceptable donde no permita la continuidad del tratamiento y, por lo tanto, consideramos que una toxicidad inaceptable que no permite continuar la continuidad completa del tratamiento es un parámetro que lo que hace es que el paciente no se pueda beneficiar al completo de ese tratamiento. A partir de estos datos ya podemos clasificar de una manera muy rápida a los pacientes respondedores y no respondedores, pero siempre en función del escenario que detallemos podemos tener una situación donde hay pacientes donde podemos tener dudas. Siempre vamos a tener la posibilidad de hacer una comisión de evaluación interdisciplinar con referentes de la patología y farmacéuticos de la institución y los referentes de las compañías farmacéuticas, donde discutiremos o plantearemos esos pacientes que podamos tener dudas de una manera más detallada. Pero es importante que tengamos datos viables que nos permitan hacer un análisis global de la mayoría de pacientes y solo tener unos pacientes muy concretos donde tengamos esta necesidad de hacer un nivel de evaluación mucho más completa, ¿no? Siempre yo pongo el ejemplo de los pacientes. Nosotros teníamos acuerdos, ¿no?, a nivel de pacientes con anticuerpos monoclonales en primera línea en cáncer colorectal, y los pacientes colorectales son muy complicados a veces con 4 variables o 5 variables tener una visión general, ¿no? El paciente se opera, a lo mejor necesita una recirugía, una cirugía específica de una metástasis muy concreta y posiblemente la interpretación de si estamos siempre en una misma línea de tratamiento o, por ejemplo, tenemos cambios de líneas de tratamiento aunque utilicemos el mismo fármaco, podemos tener visiones diferentes, los referentes de la patología y posiblemente, pues a lo mejor, las personas clínicas de la compañía farmacéutica, ¿no? Ya terminamos, ¿no? Al final interesa tener, compartir los resultados. Tenemos que compartir los resultados internamente y esto es lo que nos va a dar mucha más adherencia en siguientes acuerdos, en la comisión farmacoterapéutica, en la comisión de resultados que podamos tener con los referentes de patología y también a la sociedad siempre que sea posible. Hemos dicho que muchos acuerdos van bajo un paraguas de confidencialidad y a veces es posible y a veces no es posible. Pero tenemos ejemplos. Tenemos en el primer acuerdo que se firmó en la institución y que Ana explicará en próximas sesiones. Podemos tener publicaciones aquí en Australia, pues ahí está publicado, ¿no?, la implementación de acuerdo de riesgo compartido en el impacto de los tratamientos de hepatitis C en su entorno sanitario. O podemos tener el ejemplo, ¿no?, del Plan Nacional de las Terapias Avanzadas que se estableció a nivel de España, ¿no?, hace unos tres años, ¿no?, donde los acuerdos específicos, aparte de poder planificar cómo se estructuraba la posibilidad de tratar a estos pacientes en las diferentes zonas de España, ¿no?, nos ha permitido tener datos de seguimiento de la implementación del Plan Nacional de Terapias celulares y avanzadas en España, pero también de los resultados específicos en cada región, en cada una de las regiones, en base a los acuerdos financieros y de resultados, y cómo evoluciona en las diferentes regiones si los resultados son los mismos, ¿no? Modelo que necesitamos, que precisa una alta coordinación, lo hemos visto, desde la planificación a la negociación, a la estructuración del acuerdo en los sistemas y en el registro, en el seguimiento y análisis de los datos, en el report de resultados y en el seguimiento a posteriori de cómo se efectúan los reembolsos o el ajuste del precio del medicamento. El equipo de gestión clínica
hace un seguimiento de todas estas partes, se relaciona con todos los profesionales implicados en la institución, con la compañía farmacéutica y con la administración. Y además avanzaremos sobre estos modelos y nos van a aportar más si tenemos en cuenta los puntos claves que también he ido repitiendo en la sesión. Planificar nuevas propuestas innovadoras, liderazgo, que los acuerdos sean participativos, sistemas de información cada vez más preparados, con una buena gestión del medicamento y además hacer feedback, ¿no? Difusión del conocimiento que hemos adquirido en estos acuerdos. Esto va a reforzar que estos acuerdos tengan un papel más importante y nos generen mucha más evidencia de la que podemos tener en estos momentos. Y aquí lo dejo esta parte, la parte teórica. Y si hay alguna pregunta, no entiendo, Ana, que abrimos un poco ahora, Cristina. Sí, y Ana, no, muchas puede preguntar. gracias, Francés. Has hecho una revisión extensa de todo lo que en este mismo momento se está moviendo a nivel de guías internacionales. Yo creo que queda claro, que esto no estamos hablando de una teoría que se esté haciendo en un sitio anecdóticamente o en otro, sino que estamos viendo cómo esto ya es una expansión clarísima y yo, bueno, a partir de aquí abriría a discusión. Como siempre, pensad que hay la sesión práctica el jueves y que si alguna pregunta os queda pendiente, no lo dudéis que el jueves haremos, bueno, con Francés se hará la parte práctica que podréis tener muchas más momentos de compartir, ¿eh? Doy la palabra, si os parece, me parece que está Edgar y Adrián. Sí, es posible. Edgar, adelante. Sí, No lo veo. gracias. Gracias, muy buena tarde. Primero, pues una excelente conferencia. Creo que es muy útil y en el área pues, de Centroamérica estamos bastante sorprendidos. Nos sentimos muy retirados de que esto sea una realidad pues palpable para nosotros en algunos aspectos, pero creo que esa es la intención de estar participando. La pregunta para el doctor Soler es... ¿cuál considera, doctor, que son las principales barreras para la implementación de este tipo de acuerdos? ¿Verdad? Porque yo sé que hay mucha experiencia, usted participó en muchos, ¿y cuál podrían ser las barreras que inicialmente en donde, digamos, las áreas como la nuestra, que todavía es muy incipiente, ¿no? No es que no exista este tipo de acuerdos, pero todavía yo los considero en una etapa muy inmadura. Sí, yo creo que la barrera principal, ¿no? O sea, y cuando vemos ahí bibliografía, acorde positivamente a implementar acuerdos, también en la parte de información, donde ve toda la parte más negativa, ¿no? De la implementación de los acuerdos, pues la barrera es y la barrera principal es ver estos acuerdos como una carga adicional de trabajo, ¿no? Ah, muy engorrosa, ¿no? Y la clave es explicar, ¿no? Qué es lo que queremos y cómo es fácil implementar estos acuerdos. Una de las barreras principales, ¿no? Porque lo que vemos es, tenemos los recursos suficientes, tenemos los sistemas informáticos preparados para que sea lo más fácil posible, ¿no? Resulta que ahora me piden, ¿no? Un registro de una variable, pero ahora es que me piden 10 variables más, ¿no? Am, tenemos que saber muy bien explicar para qué los hacemos, ¿no? Yo creo que la barrera principal es de pensar que los acuerdos no, no, no nos aportan un equilibrio sobre el resultado que tenemos y la carga de trabajo que representan, pero tenemos que explicar que no es así. También es verdad que tenemos que explicar que cuando hablamos de un acuerdo innovador, nuestro objetivo único no es la parte económica. Y nosotros tenemos acuerdos implementados donde el retorno económico y el ajuste del coste puede ser muy variable, pero a lo mejor nos ha interesado establecer un acuerdo porque nos ha permitido ordenar una área terapéutica, una patología, alinear a los profesionales de esa patología, ¿no? En base a las guías clínicas y establecer estos acuerdos, ¿no? Yo siempre digo que aportan valor adicional a estos acuerdos si pensamos en la parte económica, pero en la parte que nos pueda ayudar en la reordenación de la patología y del tratamiento de esos pacientes, ¿no? Las claves es la barrera, no hay un gol estándar, por lo tanto, es una individualización de los escenarios, de las situaciones. El fármaco, si no podemos tener una variable medible, es muy complicado implementar estos acuerdos, ¿no? Y yo creo que es la medida, es la barrera más importante desde el punto de vista del medicamento, ¿no? El medicamento y el escenario tiene que tener un objetivo claro, pero con una variable fácil de manejar y de informar y que nos dé respuesta. Si no la tenemos es muy complicado. Y después, evidentemente, nos va a facilitar, son barreras, pero que las podemos trabajar y mejorar,
todos aquellos aspectos que hemos visto instrumentales organizativos, ¿no? Puede ser una barrera a los profesionales, sí, pero si tenemos en cuenta el liderazgo clínico y implicarlos y al final que estos datos de evidencia que generamos sean útiles para ellos, esta barrera la vamos a eliminar fácilmente, como ejemplo, ¿no? Muchísimas gracias. Adrián, levantaste la mano. Sí, no, gracias. Y gracias, Francis, por la ponencia muy clara. Creo lo mío es más un comentario. Definitivamente creo que una de las mayores debilidades, incluso ligado a esas barreras, a mi parecer, es el tema de la información. Nuestros pagadores, lamentablemente, no contamos con sistemas de información únicos, mucho menos expedientes electrónicos en nuestros países todavía, como para poder llevar todo este seguimiento. Eso sin mencionar que las normativas y legislación de los países ya son la principal barrera en muchos de esos, Marco y jurídico, luego sí. pasamos a sistemas de información, que en el caso de Centroamérica, Costa Rica ha sido uno de los que modificó justo normativas y actualmente logró el primer acuerdo de riesgo compartido con Ateso, justamente. Entonces están, después de un año de trabajar esa planificación y demás, porque también ya tienen un expediente electrónico único. Entonces, el comentario lo hago porque definitivamente todo lleva un hilo. O sea, hasta ahora se puede porque se tiene también un mecanismo, y lo que que comentaba Ana en las sesiones pasadas, y alguien comentó que el punto de meter a un tercero, que no nos gusta. Yo escuché muy bien Ana que dijo, no, a Ana mí no no me gusta que quiere, haya un no quiere. tercero. Pero muchas veces este tercero es el que viene a llenar esta limitante de sistemas de información, porque es el que viene también a fortalecer de alguna manera la capacidad de recolectar información para procesarla. Y creo que es por ahí donde a veces nos vemos obligados hacia esa búsqueda de un tercero que resuelva esa necesidad. Eso era como un comentario. Y lo otro, sí, una pregunta. ¿Se ha visto en algún caso en los que son basados en resultados que lo interpreten más como una investigación clínica y hayan tenido que incorporar un comité de ética e investigación para aprobar un modelo de estos? Dado que es un estudio, digamos, de vida real y que va a incorporar resultados, ¿se ha visto en la necesidad de incorporar en los grupos a comités de ética y de investigación de las instituciones? En nuestra experiencia de momento no lo hemos necesitado. Lo que que hemos diseñado a partir de resultados, o siempre, a lo mejor lo que se han diseñado son protocolos asistenciales específicos que han sido aprobados por la Comisión Farmacoterapéutica, ¿no? Es una parte importante a tener en cuenta, pero adicionalmente que esto conlleve a generar muchos más estudios, ¿no? Y con una implicación del comité de ética. Joana, no sé si conoce alguna situación, pero nosotros no hemos tenido que hacerlo. Es verdad que nuestra experiencia se basa mucho, propia de nuestra institución, en acuerdos específicos en una población muy concreta de perfil de pacientes, ¿no? No son estudios poblacionales, son análisis individuales de pacientes, ¿no? A lo mejor en un ámbito muy acotado, ¿no? Sí, es un ámbito mucho más amplio, y creo que los acuerdos que se han hecho a nivel de comunidad autónoma tampoco ha habido una necesidad adicional, pero sí es importante que antes o después sí que a lo mejor han generado protocolos asistenciales marcando las pautas específicas que nos ha generado la información de los acuerdos, de los resultados que hemos obtenido. Gracias. Frances, yo te quiero felicitar. Tu clase fue increíble, increíble. Cómo abordaste, fuiste de lo simple a lo complejo, pero cómo abordaste todos los temas. Es muy importante cuando vos te referís al tema de la gobernanza. Ya siempre hablamos de gestión clínica, liderazgo clínico, pero la gobernanza, y algo que para mí es una gran barrera, por ejemplo en Argentina y en muchos países de Latinoamérica, es la calidad del registro. Cuando vos te referías a registro decías recogida de datos eficiente. Bueno, yo creo que ese es el gran problema que tenemos. El tener interfaces con los software que a veces se aplican, el tema porque lo que es clave acá es la calidad en la recogida del dato.
ese dato de dónde, cómo va a ser, cómo vamos a hacer para que todos lo recojamos de la misma manera. Sí, yo creo que ese es un tema, no lo veo imposible, ¿eh? Yo creo que todo se puede hacer, Nosotros, pero, ¿viste? perdón, sí, no, perdona Cristina, que no sé si querías comentar algo. No, puedes hablar. Yo lo único comentarles, ¿no? Que nosotros partíamos también de situaciones específicas que nos están comentando. O sea, nosotros ahora tenemos un registro, nuestra comunidad tiene un registro a nivel nacional, pero el Valtermen, ¿no? El registro nacional, Ana, que se creó a nivel nacional, ¿de qué estamos hablando? ¿De cuántos años estamos hablando? También de 3, 4. O sea, que no hace mucho que Sí, partíamos sí, de un no, ya escenario un poquito más, o un Frances, poquito porque más, ya ¿no? sí, con el COVID se nos van los No, me tiempos, pero parece que sí, yo os más diría que años, 5 más años, sí, años. 5 Bueno, años, sí, pero sí, sí, bueno, sí. estamos hablando de 5 años, tampoco estamos hablando de mucho tiempo. Mm. Es decir, que nuestro escenario similar al que puedan tener ustedes en este momento, ¿no? No hace mucho que también teníamos un escenario, teníamos mucha más complejidad, ¿no? Lo que pasa que, bueno, con el trabajo entre todos, pues hemos conseguido que poco a poco esto sea viable y evidentemente el registro es uno de los puntos claves, ¿no? Esta calidad que comentábamos, ¿no? Y que además registremos aquello que al clínico le ayuda en sus decisiones clínicas final y que tenga los resultados de lo que está obvio. aplicando. Los dos puntos claves, porque si al final medimos con mala calidad y medimos parámetros que no son de interés, la primera persona que no va a tener interés en continuar estos acuerdos es nuestro compañero médico que tiene una serie de Obvio, pacientes, ¿no? obvio. Y son puntos claves, evidentemente, y son donde se centran la mayoría de recomendaciones y guías a tener en cuenta como parámetros. Evidentemente no es un punto fácil, pero tenemos ejemplos, tenemos países que han tenido la capacidad de hacerlo como país, Por como, eso, yo, claro, sí, y, sí. y yo creo que a partir de estos ejemplos nos pueden ayudar, aunque sea un poco costoso, ¿no? A hacer las implementaciones. Y todos siempre empezamos con algo muy pequeñito, donde evidenciar lo que nos aporta nos va a permitir tener escenarios mucho más completos en poco tiempo, a corto o medio plazo. Bueno, no quiero, se nos terminó el tiempo, después viste que prometemos una cosa, bueno. Es fundamental a todos que lean el material, ya mañana se cuelga la clase grabada, que lean el material para el jueves, porque el jueves va a ser imperdible. Bueno, abrazo inmenso, la verdad que es apasionante este tema y cuánto por hacer. Así que hasta el Jueves. Jueves. Muchas gracias. Y tienen las guías colgadas en la plataforma del Ya curso, para consultor, está todo. la del eSport y la que tenemos nosotros de Y la referencia. estuve viendo hoy. No tenemos excusa, hay que leer para el jueves. Adiós. Gracias. Muchas Adiós a gracias. todos. Gracias. Gracias. Ay, Gracias. gracias. Hasta Ay. luego. Hasta luego. Chao, hasta Chao, jueves. gracias. Muchas gracias. Chao, gracias.